Si estás haciendo un proyecto audiovisual, no eres consciente de lo útil que te va a ser este vídeo. Y es que te voy a contar todas las cosas que me hubiese gustado a mí saber antes de empezar el mío propio. En este proyecto te voy a contar las 3 partes que tiene un proyecto audiovisual, que son la producción, la realización y la distribución del proyecto. Hola, yo soy Maricruz, fotógrafa y directora creativa de un montonazo de proyectos. He dirigido videoclips para un montón de gente, he trabajado como fotógrafa para un montón de marcas y a día de hoy me dedico no solamente a hacer fotos por toda España, sino que también estoy empezando a trabajar por Países Bajos. Pero eso te lo explicaré en futuros vídeos. Aquí te voy a hablar de Dolores, primer proyecto en el que yo era la cara visible de todo lo que estaba ocurriendo. Dolores, que por cierto ya la podéis ver, es un videoarte en el que cuento un proceso en el que yo me sentía sumergida y que siento que mientras que estaba realizando también estaba haciendo un trabajo muy tocho personal. Y es que para mí, sobre todo, este proyecto trae la necesidad de hablar de cosas que de normal son límites que no vemos. Para mí, lo más importante de este proyecto era sacar de todas las maneras en las que sé eso que yo estaba sintiendo. Y lo saqué en forma de este videoarte de Fashion Film y de una exposición que se hizo el mismo día de la premiere en la que presenté Dolores. Y antes de nada te voy a contar de qué va Dolores. Dolores es la historia de una mujer que recibe una llamada de teléfono y eso lo cambia todo por completo. Para mí Dolores cuenta la historia de todo lo que ocurre por dentro de nosotros mismos antes de atrevernos a todo lo que queremos. La premisa de esta historia es ¿qué harías si no tuviesen miedo? Y para ello he contado todas las cosas que nos suelen ocurrir por dentro a la hora de afrontar un problema. Por un lado tenemos el síndrome del impostor y la niña buena, que están representados por Ana, que es la que pone voz a Dolores, que tiene una voz brutal, es una actriz increíble que os recomiendo seguir. El síndrome del impostor es algo que creo que está muy palpable en todo el sector audiovisual y que me parecía muy necesario que estuviese en esta historia. Y por otro lado está el síndrome de la niña buena. El síndrome de la niña buena es una conducta que se encuentra especialmente en nosotras, que se basa en la tendencia en cumplir las expectativas que se ha puesto en nosotras de ser amables, muy complacientes y como súper obedientes. Para mí, sinceramente, era muy necesario que esto estuviese como uno de esos límites personales que nos ponemos nosotros mismos, porque siento que es uno de esos primeros bloqueos que sentimos todos. Luego tenemos otro personaje, que es el de Carlota, otra actriz increíble, que también os recomiendo seguir, que para mí representa todas esas cosas que busca la sociedad que seamos nosotros. Todas las veces que nos han redirigido hacia una ubicación dentro de nuestra carrera, o nos han dicho, tienes que ir por aquí, tienes que ir por aquí, y nosotros a lo mejor lo hemos ido siguiendo de una forma incómoda, porque no era lo que queríamos hacer, y luego toca reubicarse, y no solamente de forma laboral, también siento que tiene una parte que absorbe mucho de lo que somos nosotras de nuevo. Y hay una foto que de hecho es una de mis favoritas de este proyecto, en el que se ve a Carlota subida como en una tarimita, con una ropa que le queda muy grande, sujetando a la altura del vientre lo que podría parecer una barriga de embarazada, pero es un cubo con sus esquinas incómodas, que a mí personalmente me dice mucho. Por otro lado tenemos a Panda, que ya baila wack. Es una bailarina brutal, sinceramente. O sea, todas las personas que participan en este proyecto las recomiendo 100% porque son maravillosas. Que representa la ansiedad. La ansiedad que te hace al fin y al cabo autolimitarte o bloquearte o no responder bien a esas oportunidades que a veces se te presentan por delante. Adoro como Panda, con su forma de bailar, representa todos esos pensamientos que van tan rápido en la mente cuando estamos sintiendo ansiedad, ¿no? Y por otro lado, como ocurre con todos los personajes, también tiene otro matiz que para mí es uno de los más personales, que es el TDAH. Y es que lo que ocurre es que las personas con TDAH no solo sienten la hiperactividad de una manera física o corporal, sino que también muchas veces es mental, lo cual acaba desembocando muchas veces en esa ansiedad. Y estas son las 3 personajes fundamentales que arrancan dentro de Dolores ese movimiento y esa sensación que a mí me gusta llamar la zona cero. Todos ellos van a tener una evolución porque las cosas que nos ocurren por dentro, mal llevadas son de una manera, pero bien llevadas nos pueden aportar cosas. Y todos pasan por 2 personajes que para mí son desencadenantes. Uno de ellos es la espadachina, que básicamente es la resiliencia, ese momento en el que dice, joder, vamos a intentar transformar todo esto y vamos a intentar mejorar. La espadachina es Patricia, ella es espadachina en la vida real, ella hace esgrima. Me pareció brutal encontrar a este personaje para representar este momento de destruir todo lo que tenemos por dentro para volver a renacer y crear. Me parecía como súper necesario marcar que dentro de ti hay una vocecita que también te dicen, esto no puede ser, hay que cambiarlo, y adoro que Patricia fuese parte de este proyecto de esta manera. La ropa de ella es la única que no pertenece a un estilismo que hayamos conseguido a través de diseñadores, sino que es su propia ropa de esgrima la que ella lleva, y agradezco su valentía de meterse en un rodaje con tantas personas mirando todo lo que hace sin ser ella actriz en un principio. Y luego y por último tenemos a Abraham, que es el que pone voz a la canción del final del proyecto y sinceramente uno de mis musos vitales en la vida y una persona preciosa. Él representa el nudo. Todas esas veces que te callas
cosas por no molestar que haces como si fuese un bien, pero al final es un mal para ti y se te acaba clavando. Al final de la historia tenemos a Dolores en esa evolución de personaje. Adoro que la paleta de colores sea tan clara y adoro a Milagro, que Milagro es una actriz maravillosa que ya conozco desde que hice mi TFG en la carrera. Ella hizo de mi abuela, que de hecho para mí también ella se parece mucho a Mireia, y bueno, estos son un poco los personajes. Y aquí te voy a empezar a contar los dosieres, aquí empieza la burocracia, porque no solamente fue el empezar a pasarlo todo a papel, sino que también tienes que saber para quién van cada uno de esos papeles, ¿no? Para mí, en esta historia, una de las cosas más importantes fueron los dosieres visuales. No solamente para hablar con todo el equipo, que ahora te cuento cómo fue eso, sino también por la parte de conseguir que saliesen para adelante los presupuestos y las financiaciones para el proyecto. Te voy a explicar qué es un crowdfunding. Un crowdfunding es una plataforma donde, por ejemplo, yo la que elegí fue Berkami, donde explicas tu proyecto y hay una serie de recompensas para las personas que quieran financiar tu proyecto. Que puede ser, por ejemplo, mi proyecto era sobre todo fotografía, había láminas, incluso una de las cosas que hubo fue un curso de fotografía, había muchas cosas que al final se consiguió, que esto es una cosa que me hace muy feliz a día de hoy también, porque fue una cosa que yo estuve ahí trabajando y demás, y vi cómo salió, y yo considero que salió porque me dediqué mucho tiempo a contar como si nadie supiese ni qué es un crowdfunding en mis redes sociales. Y para que un crowdfunding salga adelante hay dos cosas principales: el tratamiento de ese dossier donde expliques muy bien cuáles son las recompensas, y luego por otro lado que ese proyecto tenga corazón. ¿Y cómo se hace que un proyecto tenga corazón? Pues principalmente cuidándolo mucho y luego contando de qué va ese proyecto. Creo que la comunicación, digamos en verdad que son 3 puntos, la comunicación es una de las cosas más importantes a la hora de hacer un crowdfunding, porque mucha gente sube una historia en Instagram diciendo hey, por favor, dinero para mi crowdfunding, y eso no es. Tú necesitas contar a la gente mucho del proyecto. Yo la verdad considero que esa parte la hice muy bien porque a mucha gente le conté todo lo que significaba Dolores para mí y siento que mucha gente se sintió identificada, cual hizo que consiguiésemos la financiación finalmente y que el proyecto saliese adelante. Volviendo al tema de los dosieres, como ya te habrás fijado, para cada una de las fases hice un dossier diferente. Hice uno para el crowdfunding, pero también para cada miembro del equipo había un dossier específico donde contaba cosas muy específicas de su departamento. Había uno más general donde me dedicaba a contar la historia y un poquito cuáles eran los personajes de los que quería hablar, pero por otro lado tenía, pues, por ejemplo, el de maquillaje, donde yo hablaba de lo que necesitaba cada uno de esos personajes, y Lara, que fue mi maquilladora jefa, fue la que hizo todos estos pre-shots donde se ve exactamente los maquillajes que iban a llevar cada uno de los personajes. Por otro lado tenemos el vestuario, que se ve perfectamente en los materiales que lleva cada uno de los personajes, cómo evoluciona esas características que van teniendo cada uno dentro de la historia. El vestuario que estuvo hecho por Cayetana, la cual no hizo solamente los estilismos, sino también el vestuario que llevé para la presentación de Dolores. La verdad es de decir que no solamente fueron muchos dosieres, sino también muchísimo trabajo físico, como el que hicimos en el departamento de arte para construir el set. También quería hacer aquí un momento de apreciación para el lettering que diseñó Carlota y lo bien pensado que estaba junto a la obra. Otra cosa en la que me apoyé un montón fue en el guión técnico, donde yo suelo poner todas las referencias y suelo explicar muchísimo las cosas para que tanto director de fotografía y ayudante de dirección puedan ver todo lo que necesita el proyecto. Hay mucha gente cuando empieza que se piensa que el guión técnico lo hace el director de fotografía, pero de normal este trabajo lo hace el director. Yo apunto de verdad un montonazo de cosas y un montonazo de necesidades para que se sepa qué se necesita en cada plano. Y luego llegamos a la parte más sencilla de todas, que es el rodaje en sí. Y si el trabajo de preproducción está bien hecho, el rodaje pues suele ser un paseo. La verdad que para mí el rodaje tuvo una cosa muy diferenciador de otros rodajes que había hecho, y era esa parte de vulnerabilidad que yo estaba dando en el proyecto, que tenía que estar ahí mientras que rodábamos, ¿no? O al menos yo lo sentía así. Fue un rodaje que para mí tuvo un desgaste personal tremendo, porque al final era contar cosas que tenía yo muy dentro a muchos artistas, de verdad que requiere una entereza estar ahí y contarle a cada una de esas personas lo que tú tienes por dentro y sentirte tan desnuda. A día de hoy puedo decir que por fin disfruto mucho de todo el trabajo que hicimos. Y luego llega la parte de distribución, que te la voy a dividir también en dos partes, porque por un lado está la distribución por festivales y luego está la premiere que tú quieras hacer para el equipo y demás. Esto de aquí te puede surgir de muchas formas, y de hecho sentía que esa premiere tenía que ser para ese equipo que me había estado dando tantas manos y ayudándome tanto. Quise que fuera una experiencia el ver el proyecto, y antes de empezar tuve al coro Gospelit cantando la canción del proyecto. Hoy he conquistado el miedo, valiente abriéndome en canal.
que sinceramente contentísima porque la banda sonora fue original para el proyecto y esto es una cosa que maravillosa. De hecho, recuerdo que en el rodaje hubo un momento en el último día que había que cantar a capela porque no teníamos altavoz, o estuvimos gastando la broma de que había que cantar a capela y todo el equipo se sabía la canción y fue un momento muy bonito porque si veis el proyecto, la canción del final es como, no sé, cala mucho y se te queda. Que por cierto, el proyecto lo podéis ver tanto por aquí por YouTube como en Spotify, que está subida la canción. Os voy a dejar los links de todo abajo. Y personalmente en este proyecto, pues la sensación de unidad que había, ¿no? Porque todo el mundo vino al cine vestido de rojo, que fue una cosa brutal. Y aparte yo puse una caja, porque la pregunta del proyecto era ¿qué harías si no tuviese miedo? En esa caja la gente ponía eso que haría si no tuviese miedo. Leí todas las cosas que escribió absolutamente todo el mundo, deseándole lo mejor a cada persona que escribió ese día, y quería decirte que si a día de hoy tienes ganas de hablarlo, aquí estoy. No he comentado nada de este tema porque cuando leí todos los papeles hubo algunos que me sorprendieron mucho, que de verdad que si alguien necesita charlar esto un poco, aquí estamos. Y bueno, ya con todo el mundo vestido de rojo, el coro gospeliz cantando, di un pequeño discurso, me acompañó mi amiga Alejandra y fuimos a la exposición. La exposición fue mi primera exposición. De verdad, no sabéis la de curro que lleva este trabajo, porque al fin y al cabo no solamente es llevar la obra allí, que es la obra al fin y al cabo, son los cuadros, es la impresión, es que todo quede exactamente como tú quieres a nivel visual y que todo se pueda llegar a comprender. Y la verdad es que ojita los vídeos porque es bastante divertido cómo llevamos los cuadros hasta Coeo, que fue el sitio de la exposición. Otra cosa que te quiero comentar de la distribución es que no solamente tienes que intentar conseguir como ese espacio, que es mucho más sencillo conseguirlo si hay alguien que te avala por detrás, sino que también para esa premier vas a tener que hacer publicidad o comentarla de alguna manera y tienes que buscar todas esas maneras de hacer que la gente vuelva a enamorarse de ese proyecto que llevas tanto tiempo a las espaldas, ¿no? Y sinceramente una cosa que te va a ocurrir seguro es que va a haber gente que cuando ya haya hecho la presentación te va a decir ¡ay! ¿Eso dónde puedo verlo? Y es como, bueno, pues a ver... A lo mejor para poder volver a verlo, como pasó en mi caso, porque yo hice una premiere y luego estuvo por festivales. Hay que esperar un año como ha ocurrido y ahora por fin se va a poder ver en YouTube. Y si lo que te gustaría es presentar tu proyecto por festivales, lo que te recomiendo es que cuentes con una distribuidora que sepas que te va a ahorrar el trabajo de presentarlo uno a uno. Además, por contar con distribuidora, los precios de los festivales suelen ser un poquito más bajos y por tanto te puedes presentar a muchos más. A día de hoy me alegro un montón de haber hecho este proyecto, considero que fue el fin de una etapa y ahora el comienzo de otra. He tardado un poco en procesarlo todo porque fue muchísimo desgaste, no solamente el hacerlo, el pensar la idea, todo lo vulnerable que me sentía mientras que lo estaba haciendo. Estuve jugando muy mal con el estrés porque yo consideraba que el estrés me ayudaba a concentrarme para poder realizarlo todo y al final eso lo único que me llevó es a estar muy disociada y sinceramente eso no se lo recomiendo a nadie a la hora de hacer un proyecto. También considero que es muy difícil que te tomen en serio. De hecho había momentos en los que mostraba ese dossier con toda la información que yo había cogido o incluso el proyecto final y había gente que me seguía preguntando ¿pero esto lo has hecho tú? Y esto de verdad que puede ser un comentario en un principio sin maldad, de verdad que es agotador porque sabes todo lo que va detrás de esa frase. Y ahora ya te voy a dar 3 consejos que me daría a mí misma si me viese en ese principio de dolores. El primero es que tires siempre de proyectos pequeñitos para empezar, que puedas cuidarlos en su totalidad y que puedas llegar a disfrutar. Esto me lleva al segundo punto, que es que si puedes esos proyectos, hazlos en espacios en los que tengas tú muchos recursos, porque seguramente si haces un proyecto en el que tengas la posibilidad de conseguir cosas a tu alrededor, va a ser muchísimo más sencillo, ya sea porque a lo mejor, imagínate, irte a tu pueblo, en tu pueblo vas a tener muchísimas más facilidades que a lo mejor en Madrid, donde a lo mejor no tienes tantos conocidos o tantas posibilidades de tener un espacio para grabar. A lo mejor sí, porque tienes un amigo que tiene un bar y grabáis en ese bar y demás, pero bueno, no sé, como que intenta irte a ese punto donde puedas controlar todo lo que ocurre a tu alrededor porque es pequeñito y no te va a dar los dolores de cabeza. Y esto me lleva al tercero. Lo que te recomendaría es hacer un proyecto que puedas disfrutar. De verdad que es súper necesario que aprendas a disfrutar los procesos. El proyecto que has elegido no es fácilmente disfrutable por, yo que sé, puede ser porque sea escalar a la montaña con una cámara o lo que sea y hay momentos en los que, pues bueno, estás cansado, no sé, estoy poniendo un ejemplo bastante figurativo. Pero date esos momentos de descanso para poder disfrutar del proyecto y luego, por otro lado, disfruta y celebra cada una de las cosas que consigas. Creo que por culpa de las redes sociales no valoramos lo que estamos haciendo y hay que ponerlo en valor. Cada proyecto tiene su cosa y su movida. De verdad, tómate ese momento de decirte, joder, pues lo he conseguido. Y bueno, de verdad,
Espero que te haya gustado. Simplemente me hacía ilusión empezar en este canal hablando de un tema que he vivido tanto. A lo mejor tú ves dolores y no te resulta tan emocionante como todo lo que te estoy contando, pero sí que es verdad que había todo esto detrás que a mí me estaba ayudando como a entender un poco cómo funciona mi cabeza, y si a ti te ha ayudado un poquito a entender también por dentro, pues me alegraré un montón. También si te ayuda a lanzarte a hacer un proyecto personal, me alegraré un montón, porque al final creo que muchas veces cuando queremos hacer cosas no las hacemos porque haya una alegría y una pasión por detrás por hacerlo, sino por la necesidad de crear, porque estamos en una sociedad que nos mete mucho en la producción de cosas sin pensar, ¿no? Y yo personalmente quiero empezar a llevar así los proyectos, pero considero que para mí fue importante hacer y ver cómo salía y a ver cómo iba todo, y bueno, así ha quedado. Estoy contenta. Si no fuese por Dolores no estaría ahora empezando esto, que me hace tanta ilusión el poder mostrar mucho más de todo lo que significa mi trabajo aquí. Quiero mostrar no solamente todos esos temas que me obsesionan en muchas ocasiones dentro del mundo del cine, de la fotografía, de la cultura, de todo lo que me rodea, sino también ir mostrando lo que son los procesos dentro de mi proyecto, porque quiero con este canal que el proceso sea algo que volvamos a valorar en un momento en el que estamos intentando que cada vez sean más cortos, ¿no? Y bueno, de verdad, si todo lo que te he contado te gusta, suscríbete, me vas a hacer muy feliz, vas a ayudar a una creadora que está empezando, y de verdad que te pienso traer un montón de vídeos de no solamente referentes nuevos, influencias, sino ejercicios creativos que vas a poder hacer tú también. Así que un besito.